Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado ¿Dios nos ha abandonado? Este video es mi respuesta, una respuesta espiritual de un punto de vista histórico a las preguntas que la persona en el video que vi ayer titulado Dios nos ha abandonado. Las preguntas que él compartió, que considero preguntas significativas, y aquí las tengo para leerlas, y a la misma vez consideré que su reflexión compartía, como decir, dos diferentes palabras significativas. Una, abandono o abandonó, y la otra, responsabilidad. Y me di cuenta que leyendo los comentarios, muchas personas pues como que le dieron más énfasis al lado de él, porque él dijo, Dios nos ha abandonado. Pero parece que no vieron el video entero. Y entonces no vieron en su reflexión o escucharon bien qué significó con eso y el fin de la responsabilidad. De la responsabilidad entonces, como él dio en el video, en la vida de Jesús, como el ejemplo de ejemplos, y en nuestro presente. El texto que él leyó fue Mateo capítulo 28, verso 20, y vamos a leerlo. Y entonces después leemos las preguntas y lo voy a contestar el video de dos simples formas y espero que en 10 minutos sea el máximo tiempo. De una de las formas como en la tradición de fe a estas preguntas que vamos a leer, es como decir, son bien chocantes porque son preguntas que todo el mundo se hace y yo recuerdo habérmelas hecho y tal vez tú te las has hecho. Pero entonces, miremos las respuestas históricamente, espiritualmente a estas preguntas. Entonces, vamos a leer el verso y continuamos. Mateo 28, 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y en contexto, según el libro de Mateo, el Evangelio, vemos entonces la vida de Jesús, que aquí en estas palabras ya al final es Jesucristo resucitado. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a ver esta primera parte y mirar las preguntas que él hace. Y estas son las preguntas. ¿Por qué Dios no es más evidente? Otra de las preguntas es, ¿por qué parece guardar silencio? ¿Por qué se siente distante? ¿Por qué no contesta todas las oraciones que hacemos? Y la última, ¿por qué parece que las cosas están empeorando en el mundo? Entonces, no sé si alguna vez te has hecho alguna de esas preguntas o similares en el área. Yo recuerdo haber lidiado con algunas de estas preguntas y son significativas. Y ha sido en los pasados 10 años que le he podido dar unas respuestas claras y precisas con evidencias, entendimiento y la realidad de hoy. ¿Ves? Hoy, ahora, en este instante, y si pasan 5 segundos más, 10 segundos más en ese instante, la realidad como ley eterna, la esencia real que siempre es, el espíritu de la vida, justa, perfecta, pura,
buena que llamamos Dios siempre es presente. Por eso decimos la presencia de Dios. Entonces, aquí viene la primera parte contestando todas estas preguntas y con una persona que ha sido nacida en su tradición. ¿Ves? Dependiendo qué tradición de fe uno es conformado, ¿ves? Uno es condicionado, uno es, ¿ves? Enseñado toda esta literatura como la única revelación de Dios, ¿ves? Aquí es donde está Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cómo se interprete de acuerdo a la tradición de fe. Entonces, así es como condiciona a cada persona, y desde esa premisa, ¿ves? Desde esa mentalidad es que entonces trata de dar, contestar cada una de estas preguntas. Y más cuando entonces se ve a Dios, ¿ves? De tan distante, porque Dios es santo, uno no. Aunque Jesús, como vemos en el texto, que según Mateo ya 28, Jesucristo resucitado, ¿ves? Ahí está el mediador, el Salvador. Pero entonces está también en la naturaleza presente que la carne, la vida pecaminosa, que entonces hay muchas personas que de acuerdo a sus tradiciones de fe viven, ¿ves? Un roller coaster emocional y espiritual, porque unos días se sienten más cerca de Dios, otros días Dios está más distante, unos días hicieron lo bueno, otros días hicieron lo malo, y todas estas cosas juegan parte en estas respuestas que le damos a lo que llamamos Dios, y como vemos ahí, basado a cómo nuestra tradición de fe nos formaliza. Pero entonces ahora comparto la respuesta espiritual a esto. Y entonces, mirándolo de un punto espiritual, la realidad de Dios que siempre es. Entonces, es como decir la realidad de la vida de todo ser humano que antecedió estas historias. ¿Ves? Para las personas en la religión y tradición de fe, todo lo espiritual es de acuerdo a cómo interpretan su religión. Y entonces, Dios es único en cómo la Biblia dice que Dios es. ¿Ves? A través de la tradición de fe judeo-hebrea, romana, cristiana, ¿ves? Dios es solo Jehová. Dios es solo Hashem, Yahweh. Dios es solo Jesús, Jesucristo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Ves? Dios es solo eso. Eso porque así es como se interpreta todo lo que dice aquí. Cuando si miramos la realidad del espíritu de la vida, es como decir, eso quiere decir cuál es la motivación de la vida. ¿Ves? ¿Cuál es? El espíritu es qué es aquello que te motiva tus pensamientos para que los lleves en tus acciones. ¿Ves? Ese es el espíritu de la vida. ¿Cuál es? ¿Qué es? Y a través de la historia, el ser humano, por miles y miles y miles de años, de estas historias y sus ideas y sus dioses, la realidad de Dios no es religiones ni tradiciones. Se ha visto como una ley de vida natural, normal entre todos, que es su base, la justicia. Es como decir el bien. El bien, ¿desde cuándo es presente? La acción correcta, donde sea, como sea, con quien sea. ¿Cuál es su origen? Si lo llevamos a el amor, ¿cuál es el origen del amor? Si lo llevamos al respeto, a la sinceridad, a la honestidad, a la amabilidad, ¿ves? ¿Cuál es el origen de esas
características, cualidades. Entonces, si miramos a ese espíritu, ¿ves? A la justicia, como la ley que siempre es, a la acción correcta y buena, a la acción que demuestra respeto, que demuestra reconocimiento, entendimiento, que demuestra valor, que se valoriza un ser a otro. ¿Ves? Todo esto que es capaz desde dentro del ser humano a través de todas partes del mundo, tenga o no tenga leyes, mandamientos, libros, literaturas, profecías o lo que sea. Ayer mismo estaba viendo un corto video de otro youtuber que sigo, que viaja al mundo entero y estaba en Ecuador, en una de las selvas de Ecuador, con una de las tribus allá adentro. Y sí, con taparrabos y todo eso. Y estaba él hablando con ellos y ellos demostrándoles su día, qué hacían, por qué hacían las cosas, cómo ellos todos, basado a sus habilidades, se turneaban para hacer ciertas cosas, para entonces todos en comunión ayudarse. Ninguno de ellos tenía leyes, mandamientos, y estoy seguro que en su conducta no hablaron. Tenían sus dioses, ¿ves? Sus motivos, aquellas razones por las cuales hacían lo que hacían. Pero ¿qué revelaban? Revelaban el espíritu de la vida, ¿ves? Revelaban el espíritu de la comunión, de la hermandad. Gente sin celulares, gente sin televisión, gente sin Hollywood, gente sin... viviendo una vida así, diferente a la tuya y la mía, con todas las comodidades y riquezas que tenemos. Ellos no tenían nada, debajo de bohíos, debajo de la naturaleza. Mujeres, hombres, niños felices, pero con un espíritu de la vida que demostraba esta realidad presente. Así de igual como Dios es presente, la justicia, el bien, el amor, el respeto, ¿ves? Toda cualidad y atributo de lo que llamamos Dios como el Espíritu eterno, como la realidad eterna que siempre es presente y siempre en quien es consciente de esa realidad, vive por, sabe y reconoce que Dios no nos ha abandonado. Y ahí es donde está la respuesta que le doy a todas estas preguntas. ¿Ves? Porque cada una de estas preguntas, cuando se mira a través de lentes de tradiciones de fe, cómo se interpreta todo esto y todas las otras religiones con sus libros y sus ideas, ¿ves? Se ve a Dios, sí, distante, que tiene que algún día hacer algo para que cambie el mundo. Cuando espiritualmente hablando, quien es consciente en su presente de la realidad que es Dios como el espíritu de la vida perfecta, entonces es quien sabe que en toda acción puede estar la acción de la justicia, del bien, de la compasión, ¿ves? De la no violencia. Entonces quiere decir que en nuestro presente o a través de la historia lo que vemos manifestado es el espíritu de los hombres, ¿ves? La motivación de hombres que al ponerse en comunión, ¿ves? Así como la tribu se ponía y trabajaban en comunión para ayudarse, para entonces conseguir comida, alimentos y cocinarlos y todo eso para que todos pudieran vivir un día más. Asimismo, en esta selva, en la selva de concreto que vivimos aquí en América, ¿ves? En el mundo occidental, con todos los bienes
nos damos cuenta cómo a través de la evolución y desarrollo del mundo occidental, los hombres con sus ideas se han corporado y en sus corporaciones su espíritu, ¿ves? Su motivación es su verdad, su conveniencia. Y por ende, para llevar a cabo su beneficio, entonces, si es necesario mentir, robar, dañar, manipular, condicionar, hacer todo lo injusto, entonces se hace. Y es ese preciso momento, instante momento a través de la historia de toda la humanidad, donde Cristo, el espíritu de la vida, es crucificado siempre. ¿Ves? Porque es llevado al Gólgota. Gólgota que significa o representa el lugar de la carabela. La conciencia donde el ser humano diariamente crucifica al unigénito Hijo de Dios. Crucifica al espíritu de la vida. Crucifica, mata la acción justa, mata la verdad por llevar y preservar su mentira. Mata el bien, mata el amor, el respeto, mata la igualdad por la propaganda que les beneficie. Y por eso aparenta que Dios nos ha abandonado, porque no somos responsables de la presencia de Dios, porque estamos condicionados a un Dios en las nubes por las religiones y tradiciones y no somos conscientes de la presencia de Dios para responsabilizarnos en nuestro hoy y vivir conforme a lo máximo que pueda manifestar el bien, la justicia, el amor, el respeto, el cambio, el crecimiento. Por eso pueden haber por tantos años millones y millones y millones de personas en congregaciones y esperando que algún día Dios haga algo. Cuando siempre Dios está presente, pero dentro de ellos no. Y por eso en el presente, lamentablemente, aquellos que tienen otro espíritu, el espíritu de colonizar, el espíritu de adueñarse, el espíritu de controlar a las masas, a las tierras, todo por aquellos que tienen el espíritu de que allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, allá me voy. Aquí no se hacen responsables para contrarrestar el espíritu que hay en los hombres y seres de tinieblas, de mal, de muerte, los ignorantes, los que han crucificado a Cristo, los anticristos. Y ahí está mi respuesta, que siempre será lo que estamos viendo hoy en Israel y Palestina nos demuestra esta realidad presente. Dios nos ha abandonado. No, Dios está siempre presente. ¿Dónde está el gobernador, el comandante, el que diga, basta ya, no vamos a guerrear más? La gente está esperando que algún día un Salvador, Cristo Jesús, venga, como decir, a causar todo lo que según Apocalipsis dice y todas esas cosas. Y se quedarán muchas personas esperando por no entender la historia y mucho menos cómo esta literatura en la historia se formalizó
simbólica, metafórica, figurativa. Y necesitamos entender en la historia las historias que la antecedieron para que conozcamos cómo estas historias se formalizaron y podamos entonces vivir conforme en nuestra realidad, en nuestra responsabilidad de que vivimos la presencia de Dios. Que la realidad que yo contengo, que Dios es, no es allá en las nubes, sino es en mí. Y que así como Jesús, el Cristo, ¿ves? Porque ahí vemos esta realidad. Jesús, el ser humano en la histórica, y ese es mi punto de vista, que a través de esta página que llamo Universidad Cristo, quiero compartir un punto de vista histórico donde este espíritu fue la revelación, fue la conciencia, la motivación dentro del judío que llamamos Jesús. Y por eso fue el judío que vino a los que tenían un espíritu egocéntrico, un espíritu de colonizar a Roma. Vino a concientizarlos del espíritu de la vida eterna. ¿Cuál? Justicia. Para que se responsabilizaran en su presente en el mismo espíritu y transformaran su vida y su contexto. Ese espíritu a través de la historia es Cristo. Cristo para muchos es una persona. Cristo está hablando, como decir, espiritualmente. Se está personificando aquella fuerza interna del ser humano capaz de transformar la mente y corazón para transformar a la persona a un nuevo ser en su vida terrenal. Porque todo lo que contiene o tiene que ver con Dios es una realidad presente aquí en la tierra, no allá en los cielos. La esperanza dejémosla para después pero aquí entendamos todo el lenguaje figurativo que estas escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, nos habla, porque nos está revelando el espíritu presente de la vida hoy, en tu ahora, en este preciso momento. ¿Ves? Toda acción, ¿de dónde nace? De uno. Nace de qué mentalidad tengo. Si uno desarrolla y crece en la mentalidad del espíritu y procura vivir en la mentalidad del espíritu y practicar y crecer, uno viene a ser un ser perfecto en el espíritu, porque practica diariamente para que todas las obras manifiesten la realidad de mi Padre, la realidad de mi Dios, la realidad que todo lo que Dios es ahora a través de mí y de ti somos en el mundo. Somos hijos de Dios. Somos la manifestación de Dios en nuestro presente. Imaginémonos qué causaría en todo nuestro día, en todas las áreas de nuestro trabajo, en todas las áreas de nuestro presente, para entonces, con esta conciencia de que somos la luz en este mundo, para iluminar este mundo oscuro. Y para entonces en todas las áreas crecer para cambiar este mundo y dar a conocer la gloria de Dios. Pero nos hemos quedado en la historia de que no hagan nada, solo lo que hay que hacer. No se responsabilicen, solo lo que hay que hacer es crean. Crean que algún día su héroe vendrá para salvarlos.
Y con esto termino. Que leyendo nuevamente el verso 28, te dejo con esas palabras donde dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Sé consciente de esa realidad. Vive conforme a que Dios está en ti, en ti. Haz de ti el templo de Dios. Haz de que tus pensamientos, palabras y acciones revelen lo que contienes de Dios. Que de la abundancia de tu corazón hable tu boca. Y si uno se encuentra hablando basofias, hablando mentiras, hablando, entonces, qué bueno, que entonces podemos, si somos genuinos, decidir cambiar y crecer. Porque no se trata de condenar y condenar y condenar. Se trata de, en el espíritu de la vida, crecer para toda área de la vida que la podamos manifestar, vivir, contener, expresar, ser uno con la vida. Y entonces se vive a tiempo completo, se practica espiritualmente a tiempo completo, se procura sinceramente, genuinamente crecer en las áreas que entonces uno ve que necesita crecer y se responsabiliza. Espero que también tu respuesta sea: Dios no nos ha abandonado. Yo y mi Padre somos uno. Que digas así. La presencia de Dios es, y deseo que la veas aquí y vivas conforme a. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.